¿Qué podemos nosotros aprender de estas lecturas para nuestra vida? Con la lectura del libro del profeta Isaías vemos una vocación de un profeta. Y este profeta, yo les decía que usa imágenes de instrumentos de guerra. Dice que de su boca ha hecho una espada afilada, que lo tenía escondido en la sombra de su mano e hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Porque el profeta podría pensar que esas actitudes, que ese modo de hablar, que ese modo de decir las palabras de Dios, que ese modo de anunciar el mensaje del Señor, pues podría haber nacido de él. Pero es Dios el que lo ha elegido y quiere manifestar a través de él la gloria. Y dice algo más: ahora el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor. Esta conciencia del profeta, de reconocer que Dios es el que lo ha formado y que Dios lo ha llamado, le dice: es poco que seas mi siervo para reunir a las tribus de Jacob. Te voy a hacer luz de las naciones. Y esta es una profecía. Recordemos que la palabra de Dios, el espíritu que inspiró a los profetas, es el espíritu que va a inspirar a Jesús. Y esta palabra que dirigía a las islas, esta palabra que dirigía a los lugares más remotos el profeta, pues nos hace recordar esta palabra de Jesús, ¿verdad? Que va a convertirse en luz de las naciones. Pero ¿cómo Jesús se va a convertir en luz de las naciones? Pues a través del testimonio de nosotros los cristianos. Yo por eso les decía, aplicándolo a nuestra vida, nosotros podemos llegar, o como seres humanos estamos distribuidos en las partes más lejanas. A mí me toca ahorita estar en la sierra, a ustedes les toca estar en la ciudad, hay gente que está al otro lado del continente. ¿Y qué vamos a hacer? Pues a proclamar que el Señor nos ha elegido desde el vientre de nuestra madre. A proclamar que nosotros también podemos llevar esa luz que nos ha sido transmitida por el bautismo. Esa luz, ese espíritu que se nos ha sido transmitido a través de la confirmación. Ese testimonio de vida cristiana que es alimentado por la palabra y por la Eucaristía. Y por esto nosotros tenemos que dar cumplimiento a esto que estamos celebrando hoy en el nacimiento de Juan el Bautista, alguien que está preparando el camino del Señor. Y por eso yo les decía a los hermanos y hermanas que en cierto sentido nosotros somos Juanes y Juanas. Tenemos que llevar este mensaje a los lugares más remotos. Tenemos que llevar esta luz a la gente que aún no tiene esta luz del Señor. Esto fue la primera lectura. Con el Salmo 138 repetíamos: te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Y cómo el Señor nos conoce. Dice el salmista: tú me conoces profundamente, me conoces cuando me siento y me levanto, de lejos sabes mis pensamientos, tú observas mi camino. Es como un padre o una madre que nos conoce desde chiquitos y sabe cuando estamos enojados, cuando estamos felices, cuando estamos con dudas, cuando estamos tristes, cuando estamos molestos, cuando estamos enfadados, cuando hay algo que nos está moviendo el piso, como se dice. Los papás nos conocen. Pues Dios así nos conoce. Y dice el salmista que Dios todo lo ha creado portentosamente. De hecho dice: por tan grandes maravillas te doy gracias. Tus obras son prodigiosas y yo soy un prodigio. Qué importante es reconocer la grandeza de Dios a través de lo que pensamos, a través de lo que hacemos, a través de lo que decidimos, a través de nuestra persona. Porque hay veces que no nos gusta como somos, lo que vemos en el espejo, o lo que vemos lo que sentimos en nuestros pensamientos, o lo que sentimos en nuestro interior, pero somos una obra prodigiosa de Dios. Solamente para sintonizar con esos prodigios, pues tenemos que hacer nuestro el amor, tenemos que hacer nuestro el perdón, tenemos que hacer nuestro el valor, tenemos que hacer nuestro
la capacidad de vivir la alegría, la disponibilidad, el amor, la caridad. Todas estas cosas hacen que nosotros nos descubramos como prodigios. Si actuamos dejándonos guiar por lo malo, pues no nos vamos a ver como un prodigio, nos vamos a ver como una falla, nos vamos a ver como algo que no está bien hecho, nos vamos a ver como algo imperfecto, pero nosotros somos un prodigio. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado. ¿Y para qué nos ha creado? Para que demos a conocer los prodigios que Dios hace en mi familia, en mi comunidad, en mi país. Nosotros tenemos que llevar a los demás esta conciencia de que somos un prodigio divino. Con la segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, decía San Pablo dirigiéndose a los judíos: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis planes. Y yo les decía que David era como un modelo, porque David no solamente es el hombre. Cuando se habla de David, también se habla de la descendencia de David, que es una descendencia de reyes. Y acordémonos que había una profecía en que uno de la familia de David siempre iba a estar sentado en el trono. ¿Y quién es este uno que va a estar sentado en el trono? Jesús. Por eso dice aquí, del linaje de David, conforme a la promesa, Dios nos va a hacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida. Y Juan, recordemos que es el precursor, es el que va delante de él, es el que va a preparar el camino, ¿verdad? Y nosotros, yo les decía que nosotros también tenemos que preparar ese camino. Bueno, pues el que prepara el camino no es mayor que el que va a venir a recorrer ese camino. Por eso Juan tiene bien presente su misión. Aunque vean en él obras prodigiosas, aunque vean en él palabras poderosas, aunque vean signos fuertes, aunque vean palabras que los desconciertan, dice Juan: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno que no merezco desatar la correa de las sandalias. Juan es el precursor, repito, nosotros, perdón, Jesús es el Salvador. Y nosotros, como precursores del Señor, pues también tenemos que hacer las cosas buenas y no pararnos el cuello y decir: yo lo hice, yo lo hago para preparar el camino del Señor. Todo lo que hagamos en esta vida tiene que ser como herencia para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros fieles, para la gente que está cerca de nosotros. Tenemos que preparar ese terreno. Nosotros no somos los importantes, lo importante es Jesús. Y es el camino que tenemos que preparar. Esto con la segunda lectura. Y con el Evangelio de San Lucas, vemos cómo Zacarías quedó mudo por no haberle creído a las palabras del ángel. Porque cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, y su mujer era estéril, y era viejita ya, Zacarías pregunta: ¿cómo puedo hacer esto? Y por el no haber creído a las palabras, le dice el ángel: vas a quedar mudo hasta el día en que Isabel tenga a Juan. María pregunta algo semejante cuando llega el ángel y le anuncia a ella. Y María dice: ¿cómo podrá hacer esto? Y algunos se preguntaban: ¿por qué Zacarías queda mudo y por qué María no queda muda? Zacarías queda mudo porque era un sacerdote del Señor, que conocía la historia del Señor, que conocía los prodigios de Dios. María era una joven que se encuentra con Dios, y en ese encuentro con Dios en su juventud se dispone a dar su vida, se dispone a ofrecer su vientre para que se encarne el Hijo de Dios. Y por eso nosotros, dice el Evangelio el día de hoy, como después, cuando van a ponerle el nombre a Juan, Isabel dice: Juan es su nombre. Le preguntan a Zacarías por medio de señas, él escribe una tablilla, ya que no puede hablar: Juan es su nombre, Juan será su nombre, y empieza a hablar. Todos se sorprenden, dice aquí, porque Zacarías empezó a alabar a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y toda la región montañosa de Judea comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ellos, se preguntaban impresionados: ¿qué será de este hombre? A veces nos sucede como a Zacarías. Conocemos las obras de Dios, conocemos las maravillas que ha hecho por nosotros,
Conocemos las acciones de Dios que están escritas en la palabra del Señor. Conocemos lo que ha hecho por nuestra familia. Conocemos lo que ha hecho por nosotros mismos. Y a veces cuando hay algo que el Señor nos promete, nosotros nos preguntamos, ¿cómo podrá hacer eso? Y cuando nosotros no creemos al Señor, cuando nosotros dudamos, pues nos cuesta alabar a Dios. Por eso Zacarías quedó mudo, no podía alabar a Dios. Cuando coincide con Isabel en nombrar a su hijo como Juan, es entonces que se suelta a decir las maravillas de Dios. Y es bien importante cómo coincidir con el plan de Dios para nombrar sus maravillas, para que nuestra lengua se suelte, para que nuestro espíritu sea libre, para que no estemos atados por el silencio, para que no estemos atados por el temor de algo que no conocemos, sino que le creamos a Dios, que Él puede hacer obras grandes por nosotros. Y así como Juan fue creciendo en edad, decía aquí, desarrollándose físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, pues así nosotros tenemos que crecer como Juan. Y tenemos que dejar que crezca en Él, en nosotros, Jesús, y que nosotros disminuyamos. Y de ese modo vamos a ser como Juan, que solamente era un precursor, que solamente venía a preparar el camino, que era preciso que Él creciera y nosotros disminuyéramos. Por eso pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nos dé la capacidad de reconocer la grandeza de Dios dentro de nosotros y dejarla crecer hasta que pueda mostrarse en nosotros esa luz que promete Isaías, una luz para todas las naciones.